El universo Ultimate Marvel llegó a su fin en el año 2015 en la historia Secret Wars, universo polémico por donde se le vea, pero que aún así logró generar su propia fanbase. Y tomando inspiración al menos de su concepción más básica, en el año 2023 Marvel decide reiniciar este universo pero con un giro de tuerca de 180 grados. Entonces, muy buenas gente, yo soy Heroes. Y en este video vamos a hablar del origen del nuevo universo Marvel Ultimate, la Tierra 6160. Y no, esto no es un déjà vu, mis estimados. En efecto, este video ya lo habíamos hecho, pero notarán que las imágenes son un poco diferentes. En efecto, realizamos regrabaciones. Un error en el video anterior del que no me di cuenta es que tenía problemas de audio de la cámara, y los confundí con problemas de render, porque en el programa hay pedazos que se escuchan que en la versión final no quedaron. En fin, no estamos aquí para dar excusas, sino para corregir ese error, por lo que en esta reedición no solo les traigo los detalles corregidos, sino que de paso les traigo el contexto de los personajes principales de este universo, más un par de extras. Sin más preámbulo, comenzamos. A inicios del milenio, el universo Ultimate Marvel planteó ser un reboot del universo clásico, adecuándose a la visión más realista y satírica del siglo XXI. No obstante, eventualmente se convirtió en una continuidad limitada, que reinterpretaba de una forma más realista y madura las historias y orígenes de los héroes clásicos. Y esta es la principal diferencia con los universos que tenemos aquí y ahora. Y es que mientras que la línea de los 2000 era bastante tablos y sonaba un poco... la continuidad 2023 marca un cambio radical en todos los sentidos. Mientras la línea original plantea la pregunta de ¿cómo adaptamos a los héroes a un mundo más oscuro?, la pregunta que se hace esta continuidad es más bien ¿cómo innovamos? Con base a esto, se crea un universo que no busca hacer referencias al universo clásico, porque la verdad sea dicha, hay que decir que varios de los universos de Marvel realmente son calcos del original. Sí, cambiando el contexto social, el estilo y la época, pero manteniendo muchas veces al héroe con un origen similar o no muy alterado. Por ejemplo, no importa de qué universo seas, casi todas las variantes de Peter Parker siempre reciben sus poderes por una araña radioactiva. Eso cambia a partir de ahora. Antes de empezar, es menester hacer una aclaración importante. El reinicio del universo Ultimate inició en junio de 2023, es decir, para los tiempos de este momento, no hablemos del futuro, esta línea argumental solamente cuenta con 2 años. Por lo que el formato de este video será un poco diferente, pues realmente lo que vendría a ser la edad heroica tiene muy poco tiempo, relativamente hablando. No obstante, algo que sí tiene este universo es lore, por lo que nos vamos a centrar en esos aspectos fundamentales para contar su cronología. Dicho esto, empecemos. Después de la destrucción de la Tierra 1610, The Maker pasó a vivir en el universo base 616, donde permaneció con un bajo perfil, constantemente estudiando e investigando al que sería su nuevo hogar. En el proceso, el villano buscó la forma de acercarse a los héroes y villanos de la Tierra, lógicamente con fines oscuros. Si bien de cierta forma el cabezón ayudó durante la amenaza de Absolute Carnage, la realidad es que seguía siendo un ser malvado, por lo que nuevamente fue marginado y puesto bajo custodia. No obstante, tras lograr fugarse, The Maker se infiltró en el edificio Baxter y extrajo una base de datos de los superhéroes que poseía el Mr. Fantástico clásico. Escapando junto con la base de datos, The Maker empezó a viajar a través del multiverso, robando tecnología de variantes de los Illuminati y diferentes tierras. Finalmente, con la ayuda de una máquina del tiempo conocida como el Motor Immortus, Maker viajó al pasado de la Tierra base 616, concretamente llegando al año 1963. Esto en sí mismo es una metareferencia, porque en el año 1963 del mundo real surgieron varios de los héroes y grupos más importantes de la marca: Iron Man, Doctor Strange, los Vengadores, los X-Men, entre otros. En otras palabras, esto es una referencia a que el tipo llegó al pasado fundamental del universo Marvel. Está de más decir que The Maker vio esto y se puso en modo Grinch. Y aquí aplicó la de Biff Tannen.
Con la base de datos que se robó y conociendo los acontecimientos del futuro, el villano empezó a utilizar el motor Immortus para moverse a través de diferentes puntos del tiempo dentro de este nuevo mundo, y empezó a reestructurar la realidad a su conveniencia. Con ello la línea temporal se empieza a reescribir, y se separa de la continuidad original. De esta forma es como se crea la Tierra 6160. El objetivo inicial de Richards era evitar el surgimiento de las nuevas amenazas que podrían suponer este universo para su conquista. Primero neutralizó amenazas cósmicas como los Kree, los Skrull y el mismísimo Galactus. Del mismo modo se encargó de sellar las entradas a otras dimensiones para evitar amenazas de otras tierras. Y uno de sus actos más importantes fue ayudar a Loki a tomar el trono asgardiano y encarcelar a Thor. Solamente con estos actos, D-Maker ya cambió por completo toda la historia original. Para más contexto, aquí les dejo la parte 1 de la cronología de Marvel. Ya habiéndose encargado de las amenazas externas, el cabezón se centró por completo en los problemas locales. El planeta y la historia cambiaron por completo, pues D-Maker empezó a mover los hilos para evitar el surgimiento de varios superhéroes y equipos a lo largo de la historia. Si bien falló con algunos, el haber alterado el destino de individuos como los Cuatro Fantásticos, Spider-Man y Iron Man, entre otros, fue suficiente para alterar por completo el panorama. Porque si bien en este mundo sí hay varios superhumanos como los mutantes, la comunidad superheroica no existe. Pero el villano no solo se encargó de crear un mundo sin héroes, sino que en secreto y manipulando la historia alteró la geopolítica global y consiguió dividir el mundo en diferentes estados soberanos, creando nuevos territorios a partir de los países originales, todos controlados a través de una secreta máquina bélica para mantener conflictos a gran escala. Con esto consiguió crear un mundo caótico pero controlado, permitiéndole erigirse como el emperador de esta tierra. Para el año 2023, el mundo estaba dividido en 7 continentes fundamentales: la Unión Norteamericana, la Sociedad Sudamericana, la Coalición Europea, los Reinos Superior e Inferior, la República Euroasiática, los Hijos de la Luz Eterna y Hinokuni. Próximamente ahondaremos en este tema. Del mismo modo, D-Maker asume como el completo emperador del mundo en su nueva versión de la ciudad dentro del territorio de Latveria, y su consejo secreto, compuesto por los líderes de los estados soberanos, mantienen la política de guerra para mantener al mundo a raya. Sin embargo, ocurre un acontecimiento que le va a arruinar los planes a D-Maker. Impresionado y emocionado con la idea de que había triunfado por completo en su plan, el cabezón viajó al futuro más lejano dentro de esta línea temporal, esperando ver cómo su obra perduraba a lo largo de los siglos. No obstante, en ese momento se encontró con Kang el Conquistador, una variante nativa de esta línea temporal, el cual buscó condenar a D-Maker por sus crímenes en contra de esta realidad. Tras la batalla, D-Maker consigue volver al presente pero con la memoria dañada y herido, y buscando restaurar el motor Immortus, recurrió a Howard Stark para reconstruirlo, esto durante una reunión con el Consejo Secreto. Pero sorpresivamente durante la reunión, Kang inició un ataque respaldado por un ejército compuesto por variantes multiversales de los Vengadores. Howard Stark, quien es el Iron Man de este universo, tranquilos que ya ahorita hablamos de los personajes. Consternado por el ataque, regresa a su hogar y le habla del incidente a su hijo adolescente, Tony Stark. Este último lo inspira a actuar en contra de D-Maker y su círculo interno. Motivado, Stark supuestamente ayuda a D-Maker a reconstruir el motor Immortus, pero dentro de su base se encuentra con uno de los prisioneros del villano, el cual usa el alias Doom. Retengan bien ese dato. Aliándose con Doom y logrando desactivar los escudos de la ciudad con éxito, los héroes facilitan un nuevo ataque de Kang contra la ciudad, y al final del conflicto se cree que D-Maker, Kang y Iron Man han sucumbido en batalla, pero en realidad quedaron atrapados en una dimensión fantasma. Inspirado por las acciones de su padre, Tony y Doom arreglan por completo el motor Immortus, y Tony asume la identidad de Iron Lad. Tras esto, los héroes se embarcan en una nueva aventura con el objetivo de restaurar y deshacer los cambios que D-Maker le hizo a este universo. Viajando al Círculo Polar Ártico, el dúo rescata y resucita a Steve Rogers, el Capitán América. En Asgard consigue liberar a Thor y junto con él y Lady Sif crean una nueva alineación de los Ultimates. Pero las cosas se complican.
Luego de un incidente con el Capitán Britannia, las acciones de Iron son tergiversadas y utilizadas para hacer propaganda en su contra, tachándolo de terror y obligando a actuar a los Ultimates como forajidos. No obstante, la lucha se mantiene y los intentos para restaurar al universo a su estado original continúan. Como les comenté, este universo aún es muy joven, además de que no cuenta con una línea de tiempo compartimentada, concepto que ya hemos explorado en los otros videos. Es decir, tanto en el mundo real como en el ficticio solamente han pasado 2 años. Pero por favor, tremendo lore el que llevamos hasta ahora, ¿no? Ahora que ya tenemos el contexto, es momento de hablar de los personajes, concretamente de los héroes principales de este universo. Todos conocemos el origen de la familia de Marvel, el cuarteto científico que viajó al espacio buscando explorar el cosmos. Pero en esta historia, D-Maker lo cambió todo. Retrasando la hora y los cálculos de Reed, D-Maker provocó que durante el viaje el cuarteto se perdiera la exposición a la radiación cósmica, por lo que nunca obtuvieron poderes. Sin embargo, de regreso a la Tierra, la consola principal del cohete explota y mata a Johnny Storm. Tras esto, el resto del equipo es encarcelado. Ben Grimm termina con su propia vida por vergüenza, y Susan es diagnosticada de una enfermedad terminal debido a la exposición al vacío del espacio. Preso y deprimido, Reed Richards es secuestrado por D-Maker, y este último lo torturó de formas inimaginables. Esto se vuelve muy interesante, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista psicológico. Pues si recordamos en el video anterior, D-Maker se siente culpable por los principales eventos catastróficos que ocurren en su universo, y es precisamente por eso que se termina convirtiendo en villano, por lo que se nos da a entender de que el tipo se odia a sí mismo, pero incapaz de autoinfligirse daño, decide desquitarse con una variante suya. Sí, el tipo es un completo cobarde y envidioso, pero qué gran villano. Todo llegó a su punto de quiebre cuando el cabezón le fundió una máscara de metal en la cara al pobre Reed, y lo renombró como Doom, debido a que le hizo creer que él era el responsable de la perdición de sus seres queridos. No obstante, el tiro le salió por la culata. Si bien D-Maker lo convirtió en un esclavo robótico, apenas Doom vio la oportunidad, lo traicionó uniéndose a Iron Man para vencerlo. Eventualmente Doom se convirtió en un aliado y mentor para Tony Stark, quien accedió a ayudarlo en tanto este lo ayude a restaurar el pasado verdadero de su universo y pueda salvar a su familia. Por lo que en efecto, en este universo los Cuatro Fantásticos tal cual no existen. Y es de esas escasas versiones en el que el Doctor Doom es un héroe. Pero claro, quien está debajo de la máscara es Reed Richards. Pero es sin duda una versión interesante. No puedes tener Marvel si no tienes Spider-Man, ¿o sí? En esta versión, cuando Peter y Lisa Lang fueron a la exposición científica, D-Maker mató a la araña radioactiva antes de que picara a Peter, privándolo de sus poderes. Durante los siguientes 20 años, Peter trabajó en el tabloide del Daily Bugle, bajo la tutela de Jameson y el mismísimo tío Ben, que nunca murió en este universo. Del mismo modo, se casó con Mary Jane y tuvo 2 hijos, Richard y May Parker. Tras unos meses después de la batalla final contra D-Maker, Peter fue contactado por Tony Stark, quien recuperó la araña radioactiva y se la entregó con un traje tecnológicamente avanzado, para que pudiera convertirse en el héroe que siempre debió ser. Apoyado por su familia, Peter asume la identidad de Spider-Man y poco a poco ha comenzado a convertirse en nuestro vecino amigable. La verdad sea dicha, todo el lore de Spider-Man y su universo como lo conocemos, dio un giro de 180 grados en esta versión. Y la verdad merecen un video independiente por sí solos para poder analizarlo. Dale like a este video si quisieras ver esto futuro. La historia del buen Steve es muy similar a la que todos estamos acostumbrados. Si bien D-Maker trató de encontrar los restos congelados del Capi en la era moderna, nunca logró concretar esta tarea, por lo que el imbécil determinó que nunca había existido en este universo. No obstante, Tony Stark y Doom sí lograron encontrarlo y revivirlo en Stark Tower. Realmente, esta versión del Cap es muy similar a la que estamos acostumbrados. La diferencia es que es algo más violento, y este no teme en matar a sus enemigos. Bueno, pero es que dar tu vida para derrotar a un régimen fascista, solamente para despertarte en otros 70 años después, tiene que ser sin duda traumático. Como ya mencionamos, Howard Stark fungió como el primer Iron Man de este universo, tomando el manto del héroe en algún momento de los años 60. En esta realidad, Howard era amigo y aliado de Obadiah Stane,
y juntos crearon Stan Stark International. Después de descubrir cómo el consejo de D-Maker manipula el mundo, se alía con Doom para derrotarlo, y aunque se le da por muerto al final de la historia, sus valores heroicos se transmiten a... Porque no basta con ser el héroe número 1 del UCM, también lo es en este universo. Tony Stark, el hijo adolescente de Howard Stark, es el duro de los duros. Lo que más destaca del personaje es que debido a los cambios que The Maker le hizo a la línea del tiempo, Tony nació mucho tiempo después de lo que debería, siendo de momento uno de los héroes más jóvenes de este universo. Con el alias de Iron Lad, Tony es el más interesado en volver a este universo a su curso original, y como hemos visto de momento, ha sido el encargado de devolverle a varios de los héroes sus poderes. Aunque actualmente opera con un bajo perfil, la misión de Tony por restaurar el universo continúa. Similar al Capi, Thor se parece mucho a su versión del universo base 616. La diferencia es que D-Maker, al invadir Asgard al principio de su plan, para evitar el surgimiento de los héroes, terminó encarcelando a Thor, privándolo de sus poderes, hasta que nuestro dúo de héroes de hierro llegan al rescate. Tras esto, Thor pasaría a ser parte de los miembros fundadores de los nuevos Ultimates. Nuestra querida pero ninguneada guerrera asgardiana, en esta versión le fue leal a Loki durante su ascensión al trono asgardiano, y actuó como la carcelera de Thor. Tras su liberación, lo siguió a la Tierra para vigilarlo, pero conmovida por las acciones de los Ultimates, decidió establecerse como parte del equipo. Pero Heroes, ¿no habías dicho que Johnny Storm ya estaba muerto? Así es, mi estimado. Pero recordemos que en Marvel hay más de una antorcha humana. En este caso nos referimos a Jim Hammond, un androide creado en el año 39 por el Dr. Phineas Horton. Al igual que en el universo base 616, la antorcha humana formó parte del grupo de los invasores durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, D-Maker se encargó de capturarlo dentro de una bóveda de control de daños, y alteró su cerebro y su cuerpo para dejarlo inactivo, así como usarlo como una base de datos. Hammond sería reactivado por Tony Stark, y pasaría a ser parte de los Ultimates junto con su viejo amigo y compañero, el Capitán América. Nuestra pareja de héroes bicho también sufrieron el impacto de D-Maker, y de la peor forma. En este caso, el cabezón no solamente robó las partículas Pym, sino que dejó un daño cerebral irreparable en Hank Pym, reduciendo su intelecto. Por años la pareja fungió irónicamente como exterminadores de plagas, hasta que Iron Lad se puso en contacto con ellos, revelándoles no solamente sus contrapartes del universo 616, sino también entregándoles tecnología y una muestra recuperada de las partículas Pym. Aunque al principio se mostraron reacios, después de un encuentro desafortunado con el Capitán Britannia y las palabras del Capitán América, la pareja asumió sus identidades heroicas y se unieron al equipo. Esta es una variante de nuestra Xochitl Gómez edición viajera multiversal. En esta historia ella pertenece a un futuro lejano de la Tierra 6160 y formó parte de los Guardianes de la Galaxia en el siglo 61. No obstante, cuando las consecuencias por los actos de D-Maker empezaron a afectar el flujo del espacio-tiempo, América y compañía intentaron escapar, pero por desgracia su nave fue destruida. A último momento Chávez consiguió alterar las dimensiones y llegar al año 2024, donde fue capturada por un miembro del Hellfire Club y aliado de D-Maker, llamado Midas, que la mantuvo presa dentro de la Casa Blanca, hasta que eventualmente los Ultimates atacaron el palacio, liberando a Chávez y acogiéndola como parte del equipo. Aquí empezamos con los cambios radicales, y es que al menos hasta donde sabemos, Jennifer Walters no existe dentro de este universo. Sin embargo, aquí conocemos a Leyori Zakaria. Originaria de una nación insular, ella y su pueblo fueron sometidos involuntariamente a una bomba gamma, un proyecto comandado por Bruce Banner. Como resultado, la isla de Leyori quedó afectada por la radiación hasta la médula, convirtiendo a la población en monstruos. No obstante, Leyori logró conservar parte de su humanidad y se convirtió en la protectora de los habitantes restantes de su pueblo, ahora renombrado como la Isla de los Monstruos. Un tiempo después y tras hacerse amiga de Iron Lad, pasó a ser parte de los Ultimates.
Aquí tenemos una ligera desviación, y es que Ironlad originalmente logró crearle equipo y grabar un mensaje a Clint Barton, el Hawkeye original. Sin embargo, Jeremy Renner no aceptó y desechó el equipo que fue encontrado por un joven de ascendencia indígena llamado Charlie Ramsey, quien teniendo un gran sentido de justicia asumió el alias Hawkeye. Aunque originalmente Ironlad se mostró descontento por esto, Charlie demostró ser un héroe valioso y posteriormente pasó a ser parte de los Ultimates. Finalizando con la lista de Ultimates, tenemos a Carl Lucas. Al igual que en el universo base 616, fue sometido a cadena perpetua por un crimen que no cometió. Sin embargo, recibió una caja Stark que contenía el potenciador iónico que lo convirtió en Luke Cage. Aunque se le ofreció formalmente ser parte del equipo, realmente Luke utilizó sus poderes para organizar motines dentro de las penitenciarías de Estados Unidos, con el fin de desbaratar internamente el sistema implementado por The Maker. Como dato adicional en cuanto a los héroes callejeros, tenemos que decir que la historia fue muy injusta con ellos. Por ejemplo, Matt Murdock en este universo es un sacerdote ciego, Danny Rand es un simple recluso que estudia yoga, y de Jessica Jones no sabemos nada. Pero si debemos mencionar a uno de nuestros héroes callejeros, tenemos a Francis Castle, el Punisher, ex agente de la policía de Nueva York que adoptó tácticas más extremistas para combatir el crimen durante la década del 70. Por desgracia, sus tácticas guerrilleras e iconografía serían acuñadas por un grupo neonazi conocido como las Calaveras Rojas. La realidad es que para nuestro querido Rey T'Challa, el panorama no fue muy distinto en cuanto a su origen. Y es que si recordamos que Wakanda siempre ha sido una nación extraordinariamente cerrada y alejada del mundo, tiene sentido que The Maker casi no haya influido en sus comienzos, pero sí en su desarrollo fundamental. En este universo, T'Challa lucha en medio de una guerra contra los reinos superior e inferior, un conflicto entre los Caballeros Luna y Ra. Priorizando la protección de Wakanda, T'Challa se alía desde muy temprano con Storm y Killmonger para combatir esta amenaza. Algo particular de esta versión de Pantera Negra es que posee una especie de ferroquinesis que le permite vincularse con el Vibranium, el cual es tomado como una entidad metálica consciente. Finalmente terminamos con mi grupo favorito, el cual sí sufrió cambios radicales por causa de The Maker. En este caso, el equipo se originó en la región de Hinokuni y el tema de la mutación en sus historias se aborda de un modo más místico, con varios elementos que esperaríamos ver en un manga más que en un cómic gringo. La razón para unir al equipo en este caso no es la lucha entre los mutantes y los humanos, sino por un grupo de adolescentes que se une para proteger a la mutante Armor del Rey Sombra. Pero muy como ocurre con el universo de Spider-Man, nuestros mutantes merecen un video entero contando este nuevo lore. De hecho, mientras estás terminando de ver este video, justo ahora, he publicado una encuesta, donde ustedes, mis estimadas y estimados, decidirán sobre quién hablaremos primero. De hecho, hablando de encuestas, reconozco que un buen incentivo para hacer esta reedición fue que vi que muchos votaron a favor de este nuevo universo Ultimate en la última publicación que hicimos. La verdad quería disculparme, porque sé que cometí un error al subir el video original con esas fallas de audio. Soy humano y cometo errores. Pero me esforzaré para traerles contenido de mejor calidad a partir de ahora. Si te gustó este video, no olvides en dejar tu suculento like. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te pases por mi canal que tengo más videos como estos. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y picar la campanita para estar al pendiente de más videos nuevos. Recuerda que si te gustaría que habláramos de algún personaje, historia o película, no dudes en dejarlo abajo en los comentarios. Estaré más que feliz de leer tus ideas. Por mi parte, eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Transmisión finalizada.